Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos da la oportunidad una vez más de poder reunirnos y a través de este medio poder conversar un poco acerca de lo que nuestro Padre a través de su palabra quiere mostrarnos, quiere enseñarnos. Recordemos que la Biblia ha sido por años, como la base donde se fundan muchas religiones, y eso es válido. Sin embargo, no es que nosotros querramos ser distintos, sino que Dios nos permite, de alguna manera en su palabra, ver cómo aplicar ese conocimiento escrito con antigüedad, con años, miles de años atrás, cómo aplicarlos en nuestro tiempo para ayudarnos a tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos, sin perder, por supuesto, el sentido espiritual, lo que realmente la Biblia quiere conducirnos. Pero allí están lo que yo he llamado siempre el manual de nuestras vidas. Ahí está el manual del fabricante. Él nos hizo y nos dio directrices a través de su palabra. Bien, hoy tenemos un poquito de tela que cortar y quiero, a manera de enlazar el tema que hace un par de domingos atrás dejamos en el aire, con la intención de ir enhebrando, por así decirlo, lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Y hace el domingo 18 de mayo, que fue el domingo que nos conectamos, empezamos un tema que lo llamamos rompiendo paradigmas. Hoy vamos a recordar un poco de eso y vamos a entrar en el tema que corresponde para hoy. Así que saludo a todos los que ya se están conectando, a Daniel por acá, a su querida esposa, a su madre, y a todos los que van a conectarse posteriormente y a los que van a ver el video una vez grabado. Pero como el tiempo hay que aprovecharlo, yo voy a continuar, y si tengo que decir algo más para aquellos que se conecten luego, pues se lo diré. Bien, la base bíblica que utilizamos para ese entonces fue Romanos capítulo 12, versículo 11, donde entre otras cosas el apóstol Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Como dándonos a entender, cuando necesites ser diligente, tienes que ser diligente. No puedes quedarte. Es decir, cuando necesites avanzar, tienes que avanzar. Luego, en el capítulo 1, desglosamos parte del capítulo 1, por supuesto, de Juan, donde Juan expresa que en el principio el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto fue en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Pero el versículo 14 dice que ese verbo fue hecho carne, y es allí donde nosotros tomamos para decir que cuando Jesús anduvo en su época histórica, según los evangelios, Jesús era la palabra encarnada. Y el versículo 14 del capítulo 1 de Juan nos dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate bien,
Cuando utiliza la palabra lleno, usa la palabra pleroma, que es la palabra plenitud. Eso significa que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, que se derrama su sangre, se derrama la gracia y la verdad. Mientras Él estuvo en la tierra, estaba lleno de gracia y de verdad. Por eso compartía palabra de gracia, por eso no se ajustaba a algunos preceptos religiosos de la época, sino que él vino con la intención de mostrar el camino hacia la gracia. Claro que esa gracia posteriormente es revelada al apóstol Pablo, como todos sabemos, pero sin embargo, él estaba lleno de esa gracia, de esa verdad. Bien, por eso nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que cuando hablamos de Jesús, en vez de utilizar la palabra, el nombre de Jesús, podemos utilizar la palabra llena de gracia y de verdad. O sea, no tenemos por qué retrotraernos, sino que darle libertad a lo que vamos de alguna manera aprendiendo. Fíjate. Luego de allí nos fuimos al capítulo 5 de Juan, donde desglosamos varias cosas bien interesantes, estudiamos varias variables en cuanto a que Jesús llegó a Jerusalén, y en Jerusalén había un estanque llamado Betesda, que en hebreo significa casa de misericordia o casa de gracia. Y cuando Jesús llega allí, se da cuenta, no es que él no lo sabía, pero pudo presencialmente ver una gran multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque de vez en cuando, de tiempo en tiempo, aparecía un ángel que removía el agua, y el que llegase primero y se introduciera en el tanque era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero veamos algo bien interesante. Jesús entra en la escena y se dirige a un paralítico que estaba allí, que tenía 38 años paralítico. Y en esa escena Jesús le pregunta que si quería ser sano, y el hombre responde según sus carencias, que esto es algo que tenemos que nosotros hoy, en este tiempo, aprender a no responder según nuestras carencias, sino según la abundancia de Dios en nosotros. Es decir, según lo que creemos, no según lo que vemos. Así debe ser nuestra respuesta. Por supuesto, este hombre no sabía nada en absoluto lo que hoy nosotros sabemos, pero ¿qué es? ¿Quiere ser sano? Y él respondió, no tengo, según su carencia. No tengo quien me lleve. Y cuando yo intento hacerlo, otro llega primero que yo. Entonces, es interesante saber que hoy día nosotros debemos aprender a responder y hablar no conforme a nuestras carencias, sino conforme a lo que la palabra, o mejor dicho, sí, lo que en la palabra de Dios se nos ha revelado. Lo que en la palabra de Dios se nos ha revelado, no nuestras carencias. Porque cuando nosotros nos preguntan, ¿tienes tal cosa? Y nosotros decimos, no tengo, automáticamente atraemos la carencia, atraemos la escasez, porque estamos respondiendo según cómo estamos y no según lo que somos. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, pero es lo que es el deber ser. Bueno, seguimos entonces hablando de ese domingo que hablamos de los paradigmas. Empezamos a hablar de los paradigmas y dijimos que los paradigmas son creencias
basadas en usos y en costumbres de creencias sobre medias verdades que nos van de alguna manera presionando y vamos creando esos paradigmas. Y hay paradigmas que se vuelven colectivos y otros se vuelven individuales. Entonces nosotros tenemos paradigmas, querramos o no, nos tenemos que enfrentar a ellos completamente. No somos libres de ellos, sino que podemos hacernos libres de ellos conforme al entendimiento que vamos adquiriendo de la palabra. Pero para finiquitar este recuento, hubo 3 palabras bien interesantes o 3 expresiones que Jesús le dijo al paralítico. En ese entonces le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y nosotros nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cuál es o cuál ha sido el paradigma colectivo o individual que de alguna manera nos ha estancado? Porque nosotros en alguna área de nuestras vidas se nos tranca, como dicen por allí el dicho popular, se nos tranca el serrucho. Nos vemos que el serrucho se nos tranca en la economía, en la parte laboral, en la parte familiar. Otras personas dirían, se tranca la energía no fluye. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué paradigmas tenemos que enfrentar, vencer y manejar para que la energía, que es el espíritu, pueda fluir a favor nuestro? Que una vez dije en esa oportunidad, una vez descubierto el paradigma, ¿ok? Sea que es un estancamiento, como dije antes, que simboliza el estancamiento, sea una enfermedad, sea caída, sea escasez económica, sea la improductividad en el área laboral, todas esas cosas, una vez que lo descubramos, se hace necesario, número 1, explicamos en esa oportunidad, levantarnos. Para levantarnos hay que tener o reconocer que hemos caído. No podemos resolver un problema si no lo definimos. Entonces reconocer que hemos caído en alguna área, en algo hemos fallado. Número 1. Número 2, es aceptar que hay una situación adversa que no nos permite avanzar hacia el objetivo que queremos alcanzar. 3, tomar y aplicar los correctivos necesarios, así no sean de nuestro agrado. Porque hay cosas que no nos agradan. Hay cosas que nosotros hacemos que no nos agrada, pero es como una medicina. A mí no me gusta tomar medicina. A mí, en lo personal. No me gustan las pastillas, no, nada de eso. A menos que sean vitaminas, a menos que sean cuestiones naturales. Pero en primera instancia yo rechazo todo lo que sea medicamento. Todo. Pero a veces es necesario aplicártela porque estás de repente deteniéndote, estás dejando de avanzar por una anomalía que la ciencia de alguna manera, entre comillas, encontró no la solución, pero sí manejar la situación. Bueno, de eso hay mucha tela que cortar y no quiero entrar en eso. Entonces, aplicar los correctivos que sean necesarios, así no nos guste. 4, eliminar el no tengo, el no puedo, el no sé. ¿Por qué? Porque el no puedo me condena a la impotencia, el no tengo me simboliza escasez en mi vida y el no sé me condena a la ignorancia. Entonces, ¿por cuáles palabras debemos saber? Entonces, no tengo, quiero tener. No puedo, quiero hacer. Y el no sé es quiero saber. Me gustaría saber. Entonces, vamos cambiando ese vocabulario negativo por un vocabulario conforme a lo que somos y no conforme a lo que tenemos. Conforme a lo que creemos y no conforme a lo que vemos. Otra de las cosas, otra expresión fue toma tu lecho. Jesús le dijo, toma tu lecho.
El lecho es señal de estancamiento, es señal de paradigma, es señal de indominia, es señal de inactividad, es señal de improductividad. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué Jesús le dijo, toma tu lecho? En vez de decirlo, deja ese lecho ahí, ya abandona eso. Él no. Lo que Jesús quiso enseñarnos a nosotros hoy en esta época es que todo aquello que simboliza un estancamiento, una indominia, una inactividad, una improductividad, lo que antes nos dominó, al nosotros tomarlos, es una señal de que estamos ahora tomando el control de la situación. Por eso Jesús le dijo, toma tu lecho. Y lo tercero que vimos es que le dijo, y anda. El andar representa entonces que nos toca abrir caminos, marcar nuevos caminos, nuevos comienzos, abrir nuevos rumbos, dejando atrás los años de estancamiento. Esa fue entonces, grosso modo, el mensaje de ese domingo. Hoy vamos a desarrollar un tema sobre la misma base, o sea, la segunda parte de esto de romper paradigmas, repitiendo y entendiendo que el paradigma entonces es el resultado de usos y de costumbres y de tradiciones sobre creencia, y que esas creencias fueron establecidas sobre verdades a medias. No eran verdades, eran cosas ciertas para un momento, pero nosotros establecimos que es así, y es así como cuando tú le hablas a alguien de la palabra de gracia, enseguida te dice, yo sé en quién he creído. Entonces, a ellos hay que dejarlos con su paradigma. El día que quieran ser libres de su paradigma, tendrán que aprender un poco de cosas, de lo que realmente es la palabra de gracia y de reino en este tiempo. Bien, vamos a marcar un escenario según lo que establece Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. De aquí yo quiero que cada uno de ustedes, si tiene un bolígrafo, tome notas de algunas cosas que quiero que veamos en esta historia. Es una historia muy conocida, el ciego Bartimeo, capítulo 10, repito, de Marcos, versículos 46 al 52, y hoy en este momento comenzamos el tema, después de haber traído el resumen para enlazar este tema de rompiendo paradigmas. ¿Cuál es el escenario que vemos en estos versículos? El escenario es el siguiente. Jesús y sus discípulos, unidos a una gran multitud, venían de Jericó, camino de Jericó hacia Jerusalén. En el camino, este es el escenario, usted lo va a leer con calma. En el camino, un hombre ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. No te pierdas las palabras clave. Mendigando. Oyendo, palabra clave, que el que venía era Jesús, comenzó a gritar. La escritura dice a dar voces. Y su grito era, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al oír esto, muchas personas lo reprendían para que se callase, pero él gritaba aún con mayor fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Debido a los gritos y a la insistencia de este hombre, Jesús se detiene y lo manda a llamar. Y aquellos, o mejor dicho, de aquellos que lo estaban reprendiendo para que callase, le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo, arrojando su capa, dice la escritura, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él responde, maestro, Raboni, que recupere la vista o que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, fíjate la expresión, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista, pero Bartimeo no se fue.
Bartimeo lo que hizo fue comenzar a seguir a Jesús en el camino. Ahora, este es el escenario, grosso modo, por supuesto. Usted lo va a leer con calma y usted, como maestro de la palabra, de repente va a sacar cosas mayores y mejores que las que yo les voy a explicar a partir de hoy, a partir de este momento. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué paradigmas vamos, o mejor dicho, qué paradigma vemos? Porque recuerde que el tema lo llamamos rompiendo paradigmas. ¿Qué paradigmas vemos en esta historia y cómo fueron rotos? Esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque yo debo aprender de la historia cómo romper paradigmas el día de hoy. ¿Qué voy a hacer yo con mis paradigmas? Claro, por supuesto habrá uno ahí que me dirá, yo no tengo paradigmas. Y eso es pues la mentira más grande. Recuerda que para poder avanzar tienes que levantarte. Y para levantarte lo primero que tienes que hacer es reconocer que has caído. ¿Y dónde has caído? ¿Cuánto tiempo tienes caído que no te has dado cuenta? Entonces, entendiendo entonces que los paradigmas son usos, costumbres, tradiciones y creencias que hoy simbolizan, escuche, todo aquello que tiene como fin detenernos hasta estancarnos en tiempo y en espacio. No te lo pierdas, no te pierdas esto. Entendiendo que los paradigmas tienen como propósito, como fin, detenernos hasta estancarnos. ¿Lo ves? El paradigma tiene un objetivo, detenernos, pero no se queda ahí. Quiere estancarnos en tiempo y en espacio. Por eso es que de repente nosotros vemos, wow, que no avanzamos, que estamos como el pasito tuntún, un pasito hacia adelante y tres hacia atrás. Y bueno, pero ¿qué está pasando? Ya yo pasé por aquí. Entonces, no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque de repente hay un paradigma consciente o inconsciente, colectivo o individual que nos está deteniendo. Este es un llamado a open the eyes, abrir los ojos. Este es un llamado a eso. Abre tus ojos espirituales, abre tus ojos físicos, analiza lo que está ocurriendo a tu alrededor desde el punto de vista político, social, económico, religioso. Observa qué está pasando y qué paradigmas se están creando, cuáles nuevos paradigmas se están creando y cuáles de esos paradigmas colectivos o individuales me están afectando, que inconscientemente los estoy recibiendo y eso de alguna manera me está deteniendo y su propósito es estancarme en el tiempo, en el espacio, no dejarme avanzar. Es interesante, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Ahora, los paradigmas, como lo hemos venido hablando, pueden ser enfermedades, traumas, vivencias pasadas no superadas, apego al pasado, apego a las cosas, a los bienes materiales, apego a personas, complejos de culpas, complejos de inferioridad. Todas esas cosas y muchas más son paradigmas. Son paradigmas que están allí, que su intención primaria es detenernos. Pero su propósito final es estancarnos. Entonces nosotros levantamos nuestra voz. ¡Oh, yo soy como río de agua viva! ¡No, nada me detiene! Ok, cierto. Nada debe detenerte. Sin embargo, hay cosas que nos detienen. Entonces nosotros debemos tomar conciencia de cómo hacer para que esos paradigmas, que como dije antes, pueden ser enfermedades, traumas, complejos de culpa, complejos de inferioridad, vivencias pasadas no solucionadas, no solventadas, apego al pasado, apego a personas, apego a cosas, un sinnúmero de cosas. Pero, entonces, ¿qué enseñanza, pastor, podemos extraer nosotros de esta historia del señor Marcos,
que específicamente habla de un ciego, cuando el resto de los evangelistas hablan de incluso de varios. Fíjate, lo primero que vamos a desglosar, oído, ya te hablé del escenario, ya tú sabes el texto bíblico que debes leerlo después con calma, pero yo te voy a plantear cómo extraer de esa historia, que es verdad, que es una verdad escritural, una verdad teológica, una verdad histórica, pero que ya quedó en el pasado, cómo extraer de allí algo que en la práctica el día de hoy me haga salir de los paradigmas modernos, entre comillas para la palabra moderno, porque son los mismos con otros nombres. Ok, fíjate. En primer lugar, voy a explicarte. La palabra Bartimeo, oído, para que no haya confusión, la palabra Bartimeo en el hebreo o arameo quiere decir hijo de Timeo, que lo que significa es hijo de impureza, hijo impuro. Sin embargo, los escritores hicieron un híbrido de la palabra, una palabra en arameo con una palabra en griego. Porque Timeo en griego es todo lo contrario de hijo de impureza. Es hijo de la nobleza, hijo de honradez, hijo de estimación, hijo de opulencia. Entonces, hay como una pequeña contradicción allí, porque, bueno, o es impuro, o es honrado, o es un noble. ¿Hijo de quién es? Yo llego a la conclusión de que, desde el punto de vista hebreo, no deja de ser hijo de impureza como todos nosotros, que de alguna manera fuimos hijos del señor Adán. Y salimos de allí, de algo impuro. Adán después que salió del jardín del Edén, por supuesto. De algo impuro. Pero que cuando nos encontramos, oído, con la palabra, ahí nos convertimos, más allá de lo impuro, nos convertimos en personas honorables, en personas honradas, nobles, en personas estimadas. Es decir, que tú puedes tomar cualquiera de los dos significados de la palabra Bartimeo. Hay quienes se quieren quedar con ser impuros, porque las personas siguen diciendo hoy que son pecadores cuando ya Jesús nos liberó del pecado. Pero más allá de cuáles sean los conocimientos o las religiones, tradiciones complejos y paradigmas que podamos tener, más allá de eso, cuando nos encontramos con la palabra, cuando hay ese encuentro con la palabra, esto es importante, la palabra, y la voy a repetir N cantidad de veces, llena de gracia y de verdad, cuando la palabra nos habla de gracia, se desparrama dándonos gracia y verdad, entonces nosotros nos convertimos en personas honorables, en personas nobles, en personas honradas, en personas estimadas. Así que ese es el concepto que yo le voy a dar entonces a Bartimeo post-cruz. Antes de la cruz, Bartimeo en hebreo, hijo de impureza. Cuando se encontró con la palabra, cambió, hubo un cambio, se revertió lo que él fue para lo que él comenzaría a ser. Bien, ahora Bartimeo representa, anota, o si no nos quedamos con la historia y, ay Bartimeo, ay, ¿quién no sabe la historia de Bartimeo? Sí, pero háblame de su representación para el día de hoy. Bartimeo representa, oído con esto, las 4 necesidades básicas de la humanidad. O sea, la humanidad tiene cualquier cantidad de necesidades, pero las básicas, es decir, las que fundamentan el resto de son las siguientes. Número 1, una necesidad física. 2, una necesidad psicosocial.
3, una necesidad económica. Y 4, una necesidad espiritual, que para mí es la más importante. Pero ahora bien, Bartimeo representa a la humanidad en este tiempo, incluyéndonos. ¿Tenemos necesidad física? Sí. Podemos estar con alguna situación física, alguna carencia, alguna condición. Porque somos seres humanos, estamos en un cuerpo que se va degenerando biológicamente. Se va degenerando gradualmente, lo querramos o no. En estos días vi una persona vio una foto y dijo, ah, no, pero esa foto hace tiempo. Y yo le digo, ¿cómo que hace tiempo? Vale, tú no respetas. Me dijo, no, pero es que en ese tiempo tenías el pelo negro. ¿Es por qué? Porque vamos cambiando. Vamos cambiando. Porque esa es la vida. Y estamos en un cuerpo. Entonces hay una necesidad física. ¿Cuál era la necesidad física que tenía Bartimeo? Era ciego. Tenía una condición, pero era una necesidad. Y la gente hoy tiene necesidades físicas. Número 2, tenía una necesidad psicosocial. ¿Por qué psicosocial, pastor? Bueno, porque era una persona excluida de la sociedad, porque la Escritura dice que estaba junto al camino, y eso era una señal de que no era aceptado en el camino real. No podían estar los mendigos, en el camino real no podían estar las personas que fueran, perdónenme la expresión, limosneros. No podían estar, era la sociedad de aquel entonces. Entonces, había una necesidad psicosocial. Y tercero, había una necesidad económica. ¿Por qué? Porque mendigaba. Y por supuesto, había una necesidad espiritual. Una necesidad que podía ser llenada con encontrarse con la palabra encarnada del momento, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estas 4 necesidades son básicas en la humanidad el día de hoy, para aquel entonces y para el día de hoy. Es decir, Bartimeo entonces representaba esas 4 necesidades básicas, ¿ok? Y como dije antes, su significado del nombre, hijo de la impureza, pero cuando se hace el híbrido arameo-griego, es hijo de nobleza, que yo con responsabilidad lo digo, es cuando se encuentra con la palabra que ocurren estas cosas, que podemos ser, más allá de impuros, ser honrados, ser nobles, ser honorables, ser estimados. Ahora bien, surge otra pregunta que a lo mejor se la hace usted, y si usted no la hace, yo la hago precisamente para que podamos entender más lo que es esto. La siguiente pregunta, ya aparte de las que hemos respondido, ¿qué cualidades, oído con esto, son necesarias desarrollar para superar estas carencias básicas? Estoy hablándole ahora a la humanidad, ¿te das cuenta? Ya hay paradigmas colectivos, hay paradigmas individuales. Paradigmas colectivos o individuales, su propósito, su meta es, primero, detenernos. Segundo, estancarnos en tiempo y en espacio. Esa es la finalidad de un paradigma. Entonces, si nosotros no logramos descubrir los paradigmas conscientes o inconscientes en nuestras vidas, vamos paso a paso deteniéndonos sin darnos cuenta. Y después de detenernos viene el estancamiento en tiempo y en espacio. Ahora bien, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué cualidades son necesarias desarrollar para superar o manejar, por así decirlo, estas carencias básicas que ya hablamos? Físicas, psicosociales, económicas y espirituales. Permiso. Primero, una fe
persistente. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Ya lo vas a ver. Una fe persistente. ¿Cómo nace la fe persistente? Antes de ser persistente es solamente fe. Nace por el oír. Porque yo les dije a ustedes que mientras yo le hice el panorama, que ustedes van a leer con calma, el capítulo 10, versículo 46 al 52 de Marcos, cuando yo le abrí el escenario, le dije, no te pierdas las palabras clave. Y una de las palabras clave es que Bartimeo, dice la Escritura, que oyendo que entre la multitud que venía pasando, venía Jesús, la palabra encarnada, llena de gracia y de verdad, el señor Bartimeo, oyendo, le nace la fe. El que está pasando por aquí es Jesús. La palabra, él no sabía eso, ¿no? La que era la palabra encarnada, nosotros sí lo sabemos. Entonces, la fe persistente incluye, número 1, el oír. 2, incluye conciencia, conocimiento. Y número 3, consistencia. Es decir, cuando yo te digo a ti que lo primero para ir superando estas carencias es tener fe persistente, es que tú tienes que aprender a oír, porque la fe es por el oír. Es por el oír. Tenemos que aprender a oír. Y luego tiene que haber una conciencia, un conocimiento. ¿Qué me quiere decir usted con eso, pastor? Lo que te quiero decir es que yo debo estar consciente de lo que declaro. Nosotros decimos muchísimas cosas, nosotros hablamos hasta por los codos sin darnos cuenta y muchas veces estamos hablando sandeces. Por eso hay una expresión en hebreo que a mí me agrada muchísimo, que no se las voy a decir ahorita, pero a mí me agrada porque la palabra dice Leja dunia tehilá. Esa es la expresión en hebreo, que quiere decir el silencio para ti es una alabanza. Es decir, que nosotros alabamos más a Dios cuando estamos en silencio que cuando hablamos. Imagínate tú, ¿por qué? Porque cuando hablamos a veces no estamos acorde con lo que Dios está queriendo hacer, o con lo que Dios está haciendo, o con lo que Dios ya hizo en su palabra. Por eso desde un principio te vengo diciendo, ¿qué es lo que estás hablando? Porque eso también te está creando paradigma. Leja dunia tehilá. Para ti, el silencio para ti es una alabanza. Entonces fíjate, primero el oír, la fe persistente. Segundo, declaración de la palabra con conciencia y consistencia. ¿Conciencia de qué? Conocimiento. Yo tengo que hacer una declaración con conocimiento, y esto fue lo que hizo Bartimeo. Bartimeo declaró lo siguiente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, lo identificó. Él tenía conciencia, conocimiento de que había una profecía. Recuerda que dice que él recobró la vista, quiere decir que antes veía. Él sabía que había una profecía que hablaba del pacto eterno de compromiso de Dios con David de mantener siempre un rey en su trono. Y los años habían pasado, pero la profecía seguía vigente. Y este hombre reconoció, tuvo conocimiento de que el que estaba pasando por ahí era el heredero del trono, era el ungido. Entonces con conocimiento declaró: Jesús, Hijo de David. ¿Lo ves? Tú eres el que vas a seguir la secuencia. Yo lo sé, yo leí la profecía, yo la oí, o como haya sido,
Yo tengo conocimiento, es decir, mi declaración tiene un conocimiento. No es declarar por declarar y dilo y confiésalo. No, no, no es así. Es una declaración consciente de la palabra. Conocimiento de lo que estoy declarando, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. ¿Lo ves? Conocimiento, conciencia. Ahora bien, lo tercero que incluye la fe persistente, el primer punto, es la declaración consistente. ¿Qué quiere decir usted con eso, pastor? Yo lo que quiero decir es que cuando a él lo mandaban a callar, la gente que acompañaba a Jesús, él subía más la voz, su grito era mayor, era más consistente. Su declaración no tan solo tenía conocimiento, ahora le añadió la consistencia. Ustedes quieren que yo me calle, pero yo estoy diciendo una verdad. Y la verdad va a prevalecer. Y el hombre insistió, pero ahora no tan solo con conocimiento, sino con consistencia. Entonces, fíjate, dígase de paso que Bartimeo fue la primera persona que públicamente usó la expresión hijo de David. La primera persona. Entonces, una de las cualidades que yo debo desarrollar para superar estas carencias de la humanidad, que ya les dije antes, físicas, psicosociales, económicas y espirituales, debo desarrollar una fe persistente. Esa fe persistente tiene en primer lugar que yo debo oír, debo tener conocimiento y debo tener consistencia. Una declaración con conocimiento, una declaración con consistencia, con fuerza, que esté llena de verdad, porque la palabra llena de gracia y de verdad es la que puede hacer que yo hable de la gracia y pueda hablar de la verdad. Ojo, algo bien interesante que me llamó la atención, ¿sabes qué es? Que los que quisieron detener o callar al señor Bartimeo eran los mismos seguidores de Jesús. Los mismos. Los mismos que seguían a Jesús estaban impidiendo que otros lo siguieran. ¿Sabes por qué? Porque eran en aquel entonces excluidos socialmente. Por eso es que hablo de la necesidad psicosocial. Bien, en primer lugar, para superar esta situación, entonces, una fe persistente que ya te la expliqué, con 3 puntos. Oír, declaración con conocimiento, declaración con consistencia. Segundo, determinación para vencer los obstáculos. Es una determinación. La condición física, la necesidad física, psicosocial y económica y espiritual que tenía Bartimeo, representada hoy con las necesidades de la humanidad, lo llevaron a tomar una determinación. Le decían, cállate, y él seguía hablando. Le decían, eres un excluido, yo quiero que me incluyan. Le decían, eres ciego, yo quiero ver. Eres mendigo, yo quiero mejorar mi condición económica. ¿Lo ves? Entonces, en nuestras vidas hay que tomar determinaciones, no decisiones. Por supuesto, ¿qué es una determinación? La ejecución de una decisión tomada. Porque nosotros tomamos decisiones todos los días, pero no así tomamos determinaciones. Yo decido que voy a bajar de peso, pero no determino cómo bajar de peso. Es lo mismo, decisiones sin determinaciones es igual a 0. Entonces, por eso les hablo de una determinación para vencer los obstáculos. Fue lo que él hizo.
Estás excluido, quiero que me incluyan. Eres ciego, quiero ver. Eres mendigo, quiero tener la mejor posición económica. No te puedes acercar a Jesús, quiero encontrarme con la palabra. ¿Lo ves? Determinación para vencer los obstáculos. Número 3. Presta atención a este número 3. Cuando la palabra te hace el llamado, que fue lo que ocurrió, la palabra encarnada, llena de gracia y de verdad, al oír los gritos se detuvo y mandó a llamar a Bartimeo. Cuando la palabra te llama, cuando tú sientes un llamado a través de la palabra para hacer algo, para ayudar a alguien, a través de la palabra, no a través de tus emociones o de tu religión. No, la palabra, la convicción de la palabra, el conocimiento que tienes de ella, la fe persistente que tienes. Cuando tú encuentras con eso, oído, esto puede significar cambios, valga la redundancia, cambios significativos en tu vida. ¿Por qué, pastor? Te pongo el ejemplo. Las circunstancias dan un vuelco de 180 grados. Cuando yo entiendo que estoy recibiendo un llamado para hacer algo, tengo la fe persistente, he determinado a hacer cualquier cosa. Ahora sé que lo estoy haciendo por un llamado, y cuando yo estoy convencido de eso, hay cambios radicales, circunstancias que dan un vuelco de 180 grados. Entonces ahí pasa del rechazo a la aceptación. La gente que rechazaba a Bartimeo comenzó a aceptarlo y le dijo: ten confianza, levántate, te llama. Los mismos que le dijeron que se callara. ¿Por qué? Porque la palabra llena de gracia y de verdad hizo el llamado. Y cuando tenemos esa convicción de ser llamados, que la palabra nos ha llamado para hacer una actividad cualquiera, puede ser diaria, cotidiana, X. Entonces las circunstancias dan un vuelco. Del rechazo a la aceptación, de la escasez a la abundancia, del anonimato al reconocimiento, esto es importante, del anonimato al reconocimiento, de la exclusión a la inclusión, de no tener nada a tenerlo todo. Cambios que la gente dice: wow, pero un cambio repentino. No fue un cambio repentino. Que lo vemos repentino, pero ese repentino llevó años. Años de declaración, años de oír, años de declarar con conocimientos, años de declarar con consistencia. Cuando otros decían que no podían, tú decías: yo sí puedo. Cuando otros decían: no tengo, tú decías: yo sí tengo. Cuando otros decían: yo no sé, tú decías: yo quiero saber. Entonces eso produce, porque hay una convicción de que la palabra me está llamando a realizar algo, una actividad X. Y eso produce en mí cambios, circunstancias de 180 grados. Y nosotros lo vemos repentino, pero se da ese vuelco de la negación, o mejor dicho, del rechazo a la aceptación, de la escasez a la abundancia, del anonimato al reconocimiento. Y por supuesto, de la exclusión a la inclusión, y del no tener nada a tenerlo todo. Eso, cuando estamos convencidos de ello. Ahora bien, ojo con lo que voy a cerrar lo siguiente. La fe persistente, oído, la fe persistente, la declaración de nuestras convicciones, la consistencia, la determinación de vencer los obstáculos, hacen que Dios te oiga, que Dios nos oiga. Y que los que querían silenciarnos, aunque quieran silenciarnos, sigamos nosotros declarando,
Ay, ¿cuántos años tienes tú declarando eso, mijito? Sigue declarando. Ahora hazlo con mayor consistencia. Cuando tengas oposición de alguien, hazlo con más fuerza. Cuando tu misma mente se oponga, hazlo con mayor fuerza. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue declarando, sigue sembrando semillas de valor. ¿Por qué? Porque el universo es nuestra gran tierra. Y no son las personas. A veces queremos que las personas nos devuelvan lo que nosotros sembramos en ellos. Y no son, yo tuve ese error por mucho tiempo, no son las personas. Es que tú al sembrar en una persona, siembras semillas en el universo. Bendices a personas, bendices el universo. La misma persona a lo mejor no te lo va a devolver porque no sabe lo que es el agradecimiento, pero el universo te lo devuelve. ¿Por qué? Porque el universo es la gran tierra donde tú siembras semillas de valor. Cambia tu mentalidad. O cambiemos nuestra mentalidad de creer que al sembrar en hombres o en instituciones o en iglesia estamos sembrando en hombres o etcétera. No, estamos sembrando en el universo. Por eso se llama semillas de valor. Porque nuestras semillas cobran valor cuando entendemos que la tierra es el universo. Y cuando sembramos el universo, tenlo por seguro, el universo mismo te lo devolverá con creces. Así que no te detenga. La ceguera desaparecerá y veremos brechas abiertas, puertas abiertas que antes no veíamos. Veremos, experimentaremos y disfrutaremos cambios repentinos en nuestras vidas. ¿Por qué, pastor? Porque nos atrevimos a tener una fe persistente, nos atrevimos a tomar determinaciones y nos atrevimos a creer que tenemos un llamado a través de la palabra. Por esa razón. Es esa la razón que hará cambios radicales en la vida nuestra. Voy a acelerar un poco. Número 4. Estoy respondiendo la pregunta. Recuerda esto. Todo esto está basado en Marcos capítulo 10, versículo 46 y siguientes. La historia de Bartimeo. Cuando la palabra llama, produce en nosotros, oído con esto, una sensación de seguridad. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando la palabra llama, produce en nosotros una sensación de seguridad. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, esa sensación de seguridad nos hace efectuar cambios de actitud. ¿Por qué produce en nosotros sensación de seguridad, pastor? Bueno, sencillo. Cuando Jesús, la palabra encarnada, llena de gracia y de verdad, se detuvo, mandó a llamar al ciego Bartimeo. Y cuando lo llamó, cuando le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Él lo primero que hizo fue soltar la capa. Agarró y echó la capa de él. ¿Sabe lo que significa? La capa no significa nada para nosotros los latinos hoy, para nosotros los occidentales, pero para él representaba su identidad. Porque a los mendigos se le daba una capa que le cubría la cabeza, y esa capa la estiraban, le ponían un halo con la finalidad de que allí la gente que pasaba dejara caer su limosna. Es decir, la capa representaba su vieja identidad, representaba su cobertura, por así decirlo, en las noches de frío. Era la capa donde él recolectaba las limosnas que se le daban. Es decir, que la capa tenía una gran significación para la vida de Bartimeo. Pero cuando él la suelta, es porque el llamado de Jesús, la palabra encarnada, llena de gracia y de verdad, produjo en él una sensación de seguridad. Y dijo, dejo la identidad pasada porque adquiriré una nueva. Me imagino yo aquí lucubrando.
Dejo la garantía que me va a proteger del frío porque ya nunca más estaré junto al camino. Dejo lo que me asegura la limosna porque mi situación económica ahora va a cambiar, porque al cambiar mi situación física, psicosocial, la económica será resultado de ello. Este hombre, el llamado, la palabra que llamó, que él sintió el llamado, produjo sensación de seguridad. Y por eso cuando tú sientes que hay un llamado, una palabra en tu vida, que tú estás convencido de ella, eso te da seguridad. Eso te da sensación de seguir avanzando y de seguir creyendo. Así que el llamado de la palabra para nuestras vidas nos da la seguridad de que hay cambios radicales que en nosotros han de producirse. Tal vez en este momento, todo lo que te estoy diciendo, tú lo has experimentado de una u otra forma. No se ha mantenido por una razón. Porque de repente no tenemos la conciencia de lo que declaramos. Lo segundo, no somos consistentes con lo que declaramos. Alguien nos dice, eso no es así. Tú dices, ¿verdad? Dígame con las redes sociales. Ay, bendito. Las redes sociales, tú dices una cosa hoy, mañana aparecen 50,000 cosas. La inteligencia artificial te dice que no es así. Pero la pregunta es, ¿quién creó la inteligencia artificial? La creó un ser humano. Y nunca lo creado o la creación superará al creador. Nunca. Así que por mucha inteligencia artificial que haya, nunca la inteligencia artificial superará, aunque aparentemente así sea, al creador. Y el creador fue el ser humano. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno. Número 5, con esto estoy terminando. Cuando la palabra llama, vencemos la ceguera. Vencemos las barreras que fueron creadas por nosotros o creadas por otros. Pero esas barreras, esa ceguera desaparece, las barreras son eliminadas y nos permiten ver lo que antes no veíamos. Por lo tanto, ¿de qué debo asegurarme? Que la síntesis de este mensaje. ¿De qué debo asegurarme? De tener un llamado dentro de la palabra. Que la palabra de alguna u otra forma haya hecho un llamado en mi vida. Me haya llamado a. La gente dice, nosotros fuimos llamados a ser águilas. ¡Tenemos que volar! Amigo, es posible que tú hayas sido llamado a ser águila. Pero recuerda que dice, correrán y caminarán. Es decir, que hay un buen grupo que no volará, sino que correrá. Y habrá otro grupo que ni volará ni correrá, sino que caminará. Lo importante es que estés caminando, estés corriendo o estés volando, tengas la convicción en tu declaración con conocimiento y en tu consistencia que lo que estás haciendo lo estás haciendo conforme a la palabra llena de gracia y de verdad. Eso es lo más importante. Conclusión. Me despido hasta el próximo domingo. El encuentro con la palabra llena de gracia y de verdad produce cambios profundos en nuestras vidas, conduciéndonos a 1. Una fe persistente, que ya te dije lo que ella incluye. 2. Una declaración de nuestras convicciones. 3. Una declaración
consistente, cada día más y mejor. 4. La determinación de vencer obstáculos. 5. La determinación de seguir sembrando semillas de valor. 6. Saber que el universo es la gran tierra. Y 7. Y que no son las personas a quienes nosotros le sembramos. Es el universo. Y el universo nos sabrá responder. Por eso, mis queridos hermanos y amigos que me han escuchado, escuchen, termino con esto. Descubre, esa es tu tarea, descubre qué paradigmas colectivos, los que están alrededor de tu comunidad, qué paradigmas colectivos de repente hay en tu familia, en tu comunidad, en lo que sea. ¿Y cuáles de esos paradigmas se han convertido en paradigmas individuales, conscientes o inconscientes? Y una vez que lo descubra, pon en práctica estos principios enseñados. Desarrolla una fe persistente, desarrolla una declaración con conocimiento, desarrolla una declaración consistente, desarrolla una determinación para vencer los obstáculos, desarrolla el deseo de seguir sembrando, aunque no veas las cosechas inmediatas, sembrando semillas de valor, porque el universo te responderá en su tiempo y en su hora. Recuerda que los paradigmas vienen para detenerte hasta estancarte. No fuiste llamado a ser un estanque de agua para que venga un ángel y la mueva de vez en cuando. No, fuiste llamado a ser un río que fluye. No permitas que nada ni nadie detenga ese río hasta convertirlo en un estanque. Busca la manera de salir de los paradigmas, porque esa es la razón de estos mensajes. Rompiendo paradigmas. Nos vemos el próximo domingo. Sean bendecidos todos. Un fuerte y gran abrazo. Bendecidos todos. Gracias por conectarte y gracias a las personas que verán este video posterior a su grabación. Bendecidos todos.